¿Sabías que el quechua es tan milenario y que se preservó gracias a los españoles? Entérate en esta historia. El Perú es rico por su diversidad y por su legado cultural, pero también es rico por el patrimonio. Parte de ese patrimonio es el quechua, plasmado y preservado por el fraile español Domingo de Santo Tomás en el Virreinato del Perú. La Orden de los Dominicos se establece en el Reino del Perú un 4 de enero de 1540, siendo su provincial o superior Fray Tomás de San Martín. Fray Tomás de San Martín le encargaría la obra evangelizadora a Domingo de Santo Tomás. Tienen que recordar este nombre. Domingo de Santo Tomás iniciaría una verdadera y profunda obra evangelizadora. Y eso lo va a atestiguar el cronista Pedro Cieza de León, que textualmente en una de sus crónicas dice: este fraile sí que conoce la lengua nativa, ya que en todo momento se reúne con los indígenas adoctrinándolos en temas de fe. Por supuesto, Domingo de Santo Tomás se convertiría en el prior de Lima en el año de 1545 y luego en el año de 1548 pasaría a la ciudad del Cusco. Domingo de Santo Tomás viajaría a España y en el año de 1560 en Valladolid imprime dos obras importantísimas. La primera, Arte General de las Lenguas de los Reinos del Perú, y la otra obra sería el Lexicon o Vocabulario de las Lenguas del Perú, llamada Quichua. Y precisamente es Fray Domingo de Santo Tomás que pondría el nombre quechua a la lengua indígena. Así lo confirma también el investigador e historiador Raúl Porras Barrenechea. La gramática de Fray Domingo de Santo Tomás es de vital importancia porque recoge los primeros conocimientos de la lengua inca. La riqueza histórica de estos escritos se logra porque fue realizada cerca a la época del Incario. Y vamos a conocer en su vocabulario todas las partes administrativas y funciones culturales y artísticas en el imperio del Tahuantinsuyo. En otras palabras, esta lengua que solamente era oral llega a fijarse en una gramática escrita realizada por el dominico español Domingo de Santo Tomás. El quechua, conocida también o llamada como runasimi o runachimi, y este término prefieren algunos estudiosos o investigadores usarla porque dicen que es el más genuino, pero es totalmente equivocado porque el término runasimi también lo determinan los españoles para diferenciar las lenguas indígenas frente a la lengua del castellano. Hasta ese momento se le llamaba a esta lengua quichua, pero es en el año de 1616 que Alonso de Huerta la cambiaría por quechua en su obra Arte General de la Lengua Quechua de los Reinos del Perú. Etimológicamente, la palabra quichua o quechua significaría, según los estudios de los primeros lexicógrafos, como región o zona templada. Pedro Cieza de León recogería en sus crónicas que eran los señores que pertenecían a Andahuaylas, Chumpihuilcas y Yanaguara, y también a otros grupos que habrían venido de la costa. Todos ellos hablaban el quechua. Esto influiría para que los españoles optaran por este nombre en la lengua indígena. Guamampoma de Ayala, por su parte, dice que los del Tahuantinsuyo hablaban el quichua aymara. Ya en el siglo XIX, el poeta Pacheco Segarra lo popularizaría. La labor de Fray Domingo de Santo Tomás se extiende más allá de la gramática, va hasta la defensa de los nativos indígenas. Él fue el primero en oponerse a los trabajos forzosos en las encomiendas y sería un pionero en tratar de erradicar este trabajo. Además, enseñaría con mecanismos legales
para su defensa de los indígenas. Sus restos descansan en la Catedral del Obispado de Charcas. Recordemos que la provincia gobernación de Charcas perteneció al Virreinato del Perú hasta el año de 1776 y luego al Virreinato del Río de la Plata. Aquí hay unos datos importantes que yo quiero compartirles. En el año de 1492, cuando los españoles descubren América, Antonio de Nebrija realiza la primera gramática del mundo moderno, la primera gramática del castellano, junto con sus reglas y el uso perfecto del idioma. Es por ello, y voy a volver a citar a Raúl Porras Barrenechea, quien apodaría a Fray Domingo de Santo Tomás como el Nebrija indiano, en alusión a Antonio de Nebrija. Siguiendo con la cronología, la gramática italiana data de 1516, la francesa de 1530 y la inglesa recién en 1586 cuando llegan a América. Pero fíjense, el quechua ya tenía 26 años de antigüedad. Los misioneros españoles, aprendiendo las lenguas nativas, lograrían preservarlas para la posteridad. En el caso de México, en el año de 1531 se hizo la gramática del náhuatl y junto con el quechua serían las dos gramáticas de las lenguas indígenas más antiguas de América. Aquí hay un punto muy importante. En el año de 1585, Antonio Ricardo lograría imprimir el primer libro en el Perú. Recuerdan que hablamos de la imprenta en el Perú y eso lo pueden ver en los videos de la galería. Este primer libro serían Doctrinas Cristianas, hecha en aymara y en quechua. Otro dato interesante es que Felipe II, el emperador español, daría la orden de dictar cátedras en las universidades, en el caso de Lima, en la San Marcos y también en México, en las lenguas nativas. Un hito sin parangón en la historia de los imperios del mundo. Gracias a la preservación y a la gramática que hicieron los españoles, hasta el día de hoy la lengua está vigente, el quechua está más vivo que nunca. Y gracias a los españoles se pudo obtener esta gramática con el alfabeto hispano. Frente a todo este relato, no se podría hablar de un genocidio cultural. Al contrario, un florecimiento cultural. Recuerda que tú y yo siempre entramos en la historia. Cuyayqui, Perú. Te quiero, Perú.